Un cordial saludo para todos. Soy Alejandro Vela, CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. El día de hoy tenemos una ponente súper especial. Está con nosotros Faride Vivas de Venezuela. Ella nos va a presentar Ser caballista, el arte de comprender al caballo, una obra que ha hecho con todo su corazón, con conocimiento de causa. Fari es más que una amiga, también es acá de la casa, de la Fundación Tequendama Horse Connection. Creo que dentro de todo lo que hemos vivido son muchas cosas hermosas y parte de eso yo creo que también es un poco lo que ella nos viene a contar. Entonces, Fari, desde este momento tienes micrófono abierto y bueno, adelante. Pues primero que todo, muy buenas tardes para todos. Quiero darles un gran saludo a ti, agradecerte especialmente, Alejandro, por esta iniciativa siempre de estar compartiendo toda esta información, todos estos conocimientos, todos estos temas maravillosos alrededor del caballo. Primero, quiero también hacer un pequeño homenaje a alguien que lamentablemente acaba de dejar este plano y que fue una de las personas que inspiró mucho mi carrera, que fue mi mentor de muchos sentidos, que tuve el privilegio de compartir con él hace poco y de adquirir, pues, profundizar mis conocimientos en cuanto a la doma natural, como lo es Monty Robert, que nada, partió de este plano ayer y bueno, nos deja una profundo tristeza, pero también un legado maravilloso para ayudarnos a comprender al caballo. Entonces yo quiero empezar así como hablamos de que esto iba a ser algo bien interactivo. Quisiera yo empezar con una pregunta, Alejandro, ¿para ti qué es ser caballista? ¡Wow! O sea, un concepto gigantesco, la verdad, porque involucra hoy en día palabras que para algunos pueden ser nuevas y es el bienestar del caballo, ¿cierto? Es el buen trato, el buen manejo, obviamente conocer todos los aspectos legales y bueno, yo creo que es demasiado ambiciosa la palabra de ser caballista porque el contexto puede llevar a términos de salud, de razas, manejo. Digamos, frente a los temas de discapacidad, ¿no? O sea, el título es de horas y días de análisis y me imagino que precisamente eso fue la vaca loca que te metiste y de ahí tantos años para llegar a él, la verdad. Entonces, precisamente quiero que de ese resumen que tú lograste y ese convenio que tienes en el libro, pues sé que es donde nos vas a orientar y Sí. obviamente orgulloso de tener la fortuna de compartirlo contigo. Obviamente es una experiencia, es una vida, es un estilo de vida, ¿no? Completamente. Yo desde los 8 años que mi papá me regaló mi primera yegua nunca dejé de tener caballos. La verdad que toda mi vida ha girado en torno a ellos. Desde muy niña fui una amazona de concurso, en diferentes disciplinas. Comencé, por supuesto, en el queridísimo caballo de paso, en el cual siempre estuve muy activa. Estuve en el salto también un tiempo, concursando. Y a los 21 años creé mi primera escuela de caballos de equitación, con caballos de paso, donde logré también desarrollar una carrera bellísima durante más de 10 años hasta que me gradué como juez internacional de caballos de paso y a partir de allí pues abrí también mis horizontes a otras disciplinas, al cuarto de milla, al rodeo, al salto, al adiestramiento y por supuesto a la equinoterapia. En ese momento, en el año 2004, fue cuando me fui a, a España a especializarme en equinoterapia, pero esta idea de esta guía práctica, de este libro maravilloso que escribí, partió precisamente de mi tesis de grado de juez. Mi tesis de grado de juez fue hacer la guía para las escuelas de jinetes amazonas, para que los niños aprendieran a cómo cuidar al caballo, a cómo sus necesidades en cuanto a la alimentación, en cuanto a todos los utensilios, aperos en las diferentes disciplinas. Tenemos para cada disciplina y para raza de caballo y para cada tipo o estilo de equitación, tenemos aperos diferentes, tenemos palabras diferentes, tenemos estilos diferentes de montar, frenos diferentes y todo un mundo maravilloso que gira en torno al caballo, ¿verdad? Por esto, para mí, esto es una guía práctica que te lleva a comprender mejor el caballo. Para mí, ser caballista ha sido un estilo de vida y ha sido también algo que
ha marcado mi vida profundamente, en el sentido en que la verdad ellos me rescataron en el momento quizás más álgido de mi vida y cuando yo empecé a dar clase, literalmente retomé las riendas de mi vida y desarrollé una carrera maravillosa gracias a ellos y gracias también a ese apoyo que ellos me dieron en esos momentos. Por eso esto es un homenaje que yo le rindo también al caballo para tratar de que las personas comprendan un poco mejor cuáles son sus necesidades reales como especie. Porque nos venden también muchas cosas y hay mucho mito alrededor del caballo, ¿cierto? Hay muchas creencias, hay muchas... Además, cada vendedor de caballo, cada quien que con todo el respeto que se merece, crea algo, un producto nuevo, siempre crea también un argumento para venderlo. Entonces, pero no necesariamente todas esas cosas son beneficiosas para el caballo, no son lo que ellos necesitan. Sin embargo, pues cada cuidador, cada criador, cada caballista tiene su manera también de atender y va descubriendo de cierto modo cómo lo que mejor le conviene o lo que mejor le cae a su caballo, lo que mejor se acomoda también de acuerdo a sus necesidades, a sus requerimientos, al deporte que practique, a lo que sea. Por eso montar a caballo es una técnica, pero ser caballista es un grado del alma. Este libro no es solo un manual, es el puente hacia una conexión emocional profunda que te permitirá entender lo que tu caballo siente antes de que lo exprese. Basado en más de 40 años de convivencia y sabiduría, descubrirás que el respeto y el bienestar son las únicas llaves maestras para ganar la lealtad de un animal que es capaz de percibir tus emociones incluso antes de que tú mismo. Transforma tu pasión en una maestría. Si alguna vez te has preguntado si realmente estás haciendo lo mejor para tu compañero, estas páginas tienen la respuesta. Conviértete en el líder que tu caballo merece, dominando desde las bases del entrenamiento hasta los cuidados vitales para asegurar que tenga una larga, sana y útil vida. Deja de adivinar y empieza a comprender, eleva tu afición al nivel de un arte y descubre por qué en el mundo del caballo el trato que tú le das es exactamente el trato que tú recibirás. Por eso este libro pues ha sido inspirado precisamente en darle a las personas una herramienta, una guía práctica donde pueden encontrar todos los conocimientos básicos para incursionar en el mundo del caballo. Empezamos con la evolución del caballo, ¿verdad? En las primeras páginas van a encontrar entonces cómo el caballo evolucionó en los últimos 40 millones de años, ¿verdad? Desde tener muchos deditos o 4 deditos en sus patitas a seleccionar quedarse en un pedestal porque es mucho más eficiente para salir corriendo cuando lo necesitan. Es la manera más eficiente que el caballo encontró para su adaptación, fue escoger precisamente quedarse sobre una sola patita. Después vamos a ver aquí la anatomía, las partes básicas, el exterior, el esqueleto de sus músculos, de sus órganos internos. Vamos a ver, aprender cómo se mide un caballo, cómo podemos nosotros tomar la alzada de un caballo, cómo debemos amarrarlo, cómo debemos aproximarnos a él. Pero yo creo que una de las partes más es entender cómo funciona su inteligencia, su instinto, su capacidad de aprendizaje, donde vamos a aprender también precisamente cómo funcionan, cómo percibe, cómo funcionan sus sentidos, cómo percibe el caballo, cómo a través de su vista es capaz de ser tan sensible para detectar cualquier movimiento a largas distancias, cómo su ojo está diseñado para ver como un gran angular y estar siempre pendiente por dónde va a venir el depredador a comérselo, para salir corriendo. Un ojo tan sensible, tan estructurado, ¿verdad? Que tenemos que es el más grande del reino animal con respecto a su tamaño. Vamos a ver cómo sus oídos, sus orejas nos transmiten también muchos mensajes. No solamente los utiliza para escuchar y son súper sensibles, sino que también funcionan como un radar para detectar movimiento, para detectar amenazas, para transmitirnos mensajes. Yo siempre recuerdo que de niña nos decían, monta mirando a través de las orejas del caballo. Recuerda, tienes que ir mirando a través de las orejas del caballo, mirando las orejas del caballo, pero nunca nos dijeron por qué o para qué. Para llevar la atención al frente o solo para mirar hacia dónde vamos, no solamente para eso. Realmente el caballo a través de sus orejas nos está
transmitiendo una cantidad de mensajes mientras estamos montando. Si el caballo está conectado contigo, el caballo va a tener sus orejas con la atención a la media retaguardia, pendiente de qué quieres, para dónde vamos, a dónde es que está la acción, ¿verdad? Si algo lo distrae, inmediatamente va a voltear con su oreja, con su radar, a buscar lo que le llamó la atención, o si algo lo asusta, él a través de nosotros ir observando también esas orejas, vamos a ir percibiendo nosotros muchos mensajes que nos está transmitiendo en el momento que está trabajando. Si algo, si tiene un rechazo, si tiene una molestia, nos la va a transmitir también a través de su lenguaje corporal. En la percepción vamos a encontrar también cómo la visión del caballo está estructurada, vamos a encontrar cómo funcionan sus oídos, cómo tu olfato es también tan delicado, es tan estructurado y es tan sensible que es capaz de percibir el agua a kilómetros de distancia, que es capaz de detectar cualquier diferencia, incluso hormonal, entre sus compañeros o compañeras, cualquier enfermedad. Ellos a través del olfato y oliendo unos a otros y oliendo, y cuando reactivan su labio superior haciendo el flemen y activan su glándula de Jacobson, entonces nos dicen a nosotros, nos pueden estar diciendo, oye, este fulano, y fulano vino de no sé dónde, y estuvo aquí, ¿me entiendes? Esta es fulanita, y entonces esta niña está en celo, y esta niña no, ahorita no está en celo, y esta niña está, toda esa información que pueden recopilar y traducir a través de ese gesto corporal que hace con su nariz. Vamos a ver por qué, cómo se entiende, cómo ellos entre ellos se conocen realmente es por el olfato. Muchas personas o muchos entrenadores a veces hablan de que el caballo nos reconoce por nuestro olor, pero nuestro olor personal no lo tapa ningún perfume, ni lo tapa ningún tipo de accesorio o que nosotros usemos para cubrir nuestro olor personal. Nuestro olor personal es único, maravilloso e irrepetible, igual como somos nosotros. Y ese es el que realmente ellos captan, ese es el que, la esencia que ellos realmente reconocen, que no la tapa ningún perfume, para mi concepto. Yo puedo, es más, he tenido la experiencia de algunos que cuando tengo perfume se pueden poner un poquito más alegres y querer que me aproxime un poco más, como otros que de repente no les guste de mucho. Sin embargo, no me reconocen como yo soy, como mi esencia, ¿no? Yo creo que he podido captar también muchísimas de su sensibilidad en lo que es el paladar, en el gusto. Por supuesto que todo lo dulce y salado es agradable para ellos, pero eso no quiere decir que sea lo mejor para ellos. Cuando abusamos de las golosinas, estamos generando también ansiedad en los animales. El día que tú no le lleves la golosina, entonces se va a molestar y, epa, no me trajo nada hoy, y te pueden hasta pellizcar. Se pueden volver también un poco malcriados cuando abusamos de las golosinas, de las recompensas con comida, sobre todo de las cosas dulces. Igual que a muchas personas, a muchos niños, los azúcares también los pueden alterar, porque el azúcar para ellos es energía, ¿verdad? Y los puede tornar un poco ansiosos, sobre todo si estoy trabajando o quiero tener caballos que sean muy tranquilos para mis terapias y para mis alumnos en clase, necesito poderlos mantener de una manera que no estén tan activos, que no estén tan ansiosos, que no estén tampoco con la energía tan cargada como para no tolerar el trabajo y para no tener la suficiente calma y paciencia para tolerar también todo lo que es el transcurso de nuestras sesiones, que muchas veces pueden ser un poquito tediosas para ellos. Yo creo que hay muchas pocas personas se han detenido a pensar también cómo afecta al caballo el trabajo que nosotros hacemos con ellos. Cómo nuestros caballos, para mí o para mi concepto, nos dan tantas cosas, pero también requieren que nosotros le demos con respeto y lo tratemos con respeto y consideración y no abusemos de ellos, sometiéndolos a trabajos arduas, horas de trabajo muy seguidas o a faenas muy largas o incluso sobre todo después de que hacemos trabajos a nivel holístico, descargarlos de esa energía que pueden haber quedado cargada un poquito de la que traen nuestras personas, nuestros usuarios a veces. Hay que tener mucha consideración para mi concepto con ellos en ese sentido, porque estamos utilizando una herramienta que tiene vida, una herramienta que es sensible, entonces una herramienta que también necesita unos cuidados especiales dependiendo de para qué lo queramos. Ahora, si yo quiero un atleta de alto rendimiento, por supuesto que tengo que tenerle un régimen de alimentación muy diferente a uno que tengo para trabajar con terapia o para dar clase. Su tacto, sus sentidos, todos son súper hipersensibles y por eso él es capaz también de percibir
tanto nuestra energía como nuestras emociones. Aquí te vas a encontrar cómo es la estructura de la manada, cómo funciona su jerarquía, su estructura social, cómo el caballo es un animal gregario y nosotros pues lamentablemente tendemos a aislarlos, a encerrarlos en un cuartico y no los permitimos ni siquiera que se huelan uno con otro. Eso no los hace felices, para nada. Ellos necesitan tener un vínculo de amistad, ellos necesitan tener alguien otro compañero que les rasque la espalda o con quien pelear o con quien por lo menos interactuar de cierta manera. El aislamiento causa estrés y causa vicios de hacinamiento y causa conductas de hacinamiento, como les quieran decir. El caso es que ellos necesitan también pues tener su tiempo para poder ser caballos y disfrutar y interactuar unos con otros, jugar, siempre y cuando no se pongan en riesgo. Por supuesto, nosotros tenemos que tener conciencia de cómo mezclar los animales cuando los soltamos, de no permitir eh, que, por ejemplo, tener un caballo reproductor en una situación donde pueda estar en peligro con las yeguas. Pues hay que saber también manejar todas esas situaciones. Cuando ellos están en manada, ellos mismos se organizan sus jerarquías y organizan y se respetan entre ellos. Pero mientras eso sucede, van a tener que haber intercambios, van a tener que haber eh, altercados seguramente en algún momento. Lo importante es que, bueno, que eso no pase a mayores, que no se lastimen, pues, entre ellos cuando están interactuando. Aquí vas a encontrar entonces todo lo que es la estructura, la jerarquía, la manada, el lenguaje corporal, donde vamos a poder estudiar cómo los gestos, a través de los gestos, el caballo nos está transmitiendo una gran cantidad de información de sus orejas, de su hocico, de su colita, de su cuerpo, cómo el caballo cuando está molesto, ¿verdad? Echa sus orejitas para atrás, cuando está contento, cuando está luciéndose con otros o cuando está dormido. Todos esos mensajes nos puede transmitir el caballo a través de su lenguaje corporal. Una gran cantidad de información a través de ese lenguaje de ecus que si nosotros aprendemos a descifrar, podemos comprenderlo mucho mejor. Podemos saber incluso qué les está afectando o si algo les está molestando de alguna manera. Después vamos a encontrar aquí la parte de conformación morfológica, herrajes y aplomos, porque toda buena estructura debe estar basada en unas buenas columnas, ¿verdad? Debe estar sustentada en una buena base. Entonces, un caballo, para que sea funcional, para que pueda tener un buen desempeño en cualquier deporte, necesita tener una estructura también adecuada. Y en caso de que tenga algún tipo de desviación o de malformación, pues nosotros podemos estar también informados y educados en cómo manejarlo y cómo poder corregir ciertas desviaciones de aplomos, desviaciones de malformaciones o desviaciones que pueden afectar su correcta locomoción. Nosotros como jueces de caballos también somos bien exigentes a la hora de evaluar en los caballos reproductores todas estas condiciones, porque son condiciones que son transmisibles, por supuesto, a la hora de criar, a la hora de seleccionar los caballos reproductores, tenemos que tomar en cuenta mucho todo lo que es la parte morfológica y para la funcionalidad en nuestros animales. Algunas tal vez pueden ser corregibles, pero desde muy temprana edad, mientras que otras solo mecánicamente pueden ser un poquito aliviadas, pero nunca corregidas del todo, porque ya después de que un hueso se solidifica, ya no se puede moldear. En la temprana edad sí, cuando hay potros que nacen con ciertas desviaciones, sí podemos nosotros aplicar elementos correctivos, ortopédicos, vendajes, férulas, ligas, que pueden ayudar a corregir ciertas malformaciones. Pero ya luego de que se consolidan, ya es muy difícil, ya se manejan a través de herrajes correctivos o de herrajes que complementen o que puedan compensar la desviación que puedan presentar los ejemplares. De este modo podemos aquí tener un criterio también para la selección de los caballos que estamos creando. Ser un caballista es tener conciencia de que estamos haciendo una inversión. El caballo no tiene por qué ser un gasto de dinero ni puede ser un hobby caro para algunos, pero es una gran industria.
Y si lo vemos como una industria y como un negocio, y hacemos una buena inversión, pues vamos a tener un producto competitivo para un mercado, ¿verdad? Que se aplican las mismas leyes que se aplican en cualquier tipo de negocio, pero necesitamos tener los conocimientos específicos para saber si estamos haciéndolo bien y si estamos nosotros produciendo unos ejemplares que puedan llegar a tener de verdad éxito en las pistas, éxito en algún deporte, éxito como reproductores y como competidores en diferentes disciplinas. Aquí vamos a encontrar entonces todo lo que es también la nutrición, que es algo tan importante para nuestros ejemplares que puedan estar bien alimentados, que puedan contar con una nutrición suficiente a la hora de sus requerimientos, dependiendo de la raza, del tamaño, del peso y de muchas cosas, nuestros ejemplares van a tener ciertos requerimientos, dependiendo del ejercicio, del deporte, de muchas cosas. Nosotros vamos a poder tener también aquí entonces una guía completa de lo que ellos realmente necesitan, de cómo funcionan cada una de las comidas o cereales que nosotros podemos seleccionar para ellos, cómo las deficiencias también de nutricionales pueden causar retardos de aprendizaje, retardos de muchas maneras, causar enfermedades o causar molestias para ellos que van a repercutir, por supuesto, en su desempeño deportivo. Cuando nosotros manejamos y comprendemos que según incluso el clima, el ambiente donde estemos, es muy diferente tener un caballo de 4 estaciones que tener un caballo en el trópico. Es diferente tener un caballo eh, pura sangre inglés en Venezuela o en Colombia a tenerlo en Estados Unidos o a tenerlo en Argentina. Es completamente diferente. El manejo, sobre todo en las horas tope de calor, debe ser diferente para ellos. Nosotros tenemos animales también, por supuesto, que si están encerrados y no están llevando un ejercicio cotidiano, no van a necesitar tampoco un exceso de comida, porque la obesidad también puede traer muchos problemas de salud. Y el principal causa de muerte en el caballo siempre va a ser el cólico. ¿Y por qué es el cólico? Pues ya sabemos porque no pueden ni eructar ni vomitar. Tienen una válvula que no les permite entonces devolver lo que les cae mal y tenemos que hacer un lavado nasogástrico para poder salvarles la vida, incluso muchas veces recurrir a una cirugía por un cólico. Y los cólicos simplemente vienen de una mala alimentación. La mala alimentación y la falta de ejercicio. Si estamos dando mucha comida y no hay ejercicio, el caballo no tiene cómo metabolizar, cómo sintetizar, cómo aprovechar todos los nutrientes. Entonces tampoco los va a poder desechar y de alguna manera el aparato se va a trancar en algún momento. Por eso mismo, si no tienen ejercicio o si necesitamos que tengan poca actividad, pues pues no necesitamos darle mucha comida, ¿verdad? Tanto la desnutrición como la malnutrición y la obesidad pueden ser muy peligrosas. Las largas horas de dieta, las largas horas de estar sin comida, de, de ayuno también les afecta mucho. Él está diseñado para comer pocas cantidades muchas veces al día y comerlas desde el piso. Los comederos altos también les van a afectar, sobre todo en su columna. No solamente en la digestión, porque les va a permitir que entre aire y que entren otras cosas que no deberían entrar a la hora de comer, pero también estar comiendo en una posición con la cabeza arriba, eso también va a causar que su espalda se debiliten los músculos de la espalda, de la columna, de la espina y va a causar lordosis. Cuando nosotros estamos aquí entonces hablando también de todas las enfermedades metabólicas que pueden causarse por falta de minerales, por falta de vitaminas, aquí van a encontrar en esta guía nutricional unas ideas y unos conceptos bien completos y bien específicos donde nosotros tratamos de transmitir toda esa información para que podamos llevar con nuestros caballos una buena nutrición. La cromoequinología. Aquí van a encontrar un poquito, espero que la próxima edición poderla hacer a color, porque esta parte sí me hubiera gustado que hubiera quedado a color, porque aquí es donde estamos hablando sobre los colores de los caballos, las capas de los diferentes tipos de colores que nosotros manejamos en los caballos, los nombres que le damos a cada uno en diferentes razas, podemos también tener diferentes tipos de nombres para el mismo color. Entonces aquí trato de hacer una guía, una recopilación de los colores básicos de las capas, de los pelajes básicos y más comunes del caballo para describirlos de una manera precisa, poderlos diferenciar de algunos otros,
siempre vamos a tener diferencia de criterio muchas veces en lo que dicen en un país le llaman de una manera, en otro país le llaman de otro. Traté de recopilar todo lo que pude. Si hay alguno más por ahí que me haya faltado, me pueden dejar saber porque me encantaría. Para incluirlo en la próxima edición. Por aquí tenemos entonces todo lo que son los colores de los caballos. Tenemos todo lo que viene ahora, las capas, las marcas de la cara, las marcas de las patas, los remiendos, todas las características que tienen también la raya de mula, la raya crucial, la banda crucial, las marcas de cebra o las marcas de... Tenemos aquí también algo muy importante que todo caballista debe saber, calcular la edad del caballo a través del estudio de su dentadura. La cromoequinología nos ayuda a saber y a tener una idea aproximada de cuál es la edad de mi caballo, para poder también tener un criterio a la hora de saber si mi caballo se está desarrollando suficientemente de acuerdo a su raza y a su edad y al estándar de su raza, o se me está quedando por debajo o está yendo por encima de la línea, de las líneas de crecimiento. Entonces, de aquí podemos nosotros tener también la base para tener un criterio, para poder tener una idea clara de cuál es la edad de mi caballo, para saber diferenciar todas las etapas también del desarrollo, del crecimiento, y de allí nos va a poder aportar una gran cantidad de información a la hora de estructurar también cuál de plan de trabajo para él. Empezamos con los potros en el sistema, en el proceso de adiestramiento, y aquí precisamente viene la salud. En este momento, después de las dientes, van a encontrar todo lo que es la parte de la salud del caballo. La salud dental también es muy importante. Podemos tener caries en los caballos, podemos tener desviaciones en su mordida, que también les va a poder impedir muchas veces el uso del freno. Hay caballos que pueden tener problemas de pronetismo, de retrogancia, que puede impedir que el freno quede posicionado en un buen lugar adentro de su boca, o que puede impedir incluso el uso del freno. Necesitamos poder recurrir también a otros accesorios para poder montar un caballo de ese tipo. Sin embargo, pues son condiciones y son malformaciones que son heredables y que no son deseables tampoco para la reproducción. Por eso nosotros cuando seleccionamos caballos reproductores vamos a evaluar todos estos criterios, todas estas pautas para poder seleccionar la calidad genética que queremos ver en nuestra raza, en nuestras líneas de producción. Aquí en la salud vamos a encontrar el botiquín de primeros auxilios que no puede faltar en nuestra caballeriza. Vamos a poder a tener aquí una descripción de las enfermedades más comunes, cómo detectar también cuándo, que saber también cuándo llamar al veterinario para consultar, pero para poder consultar al veterinario, como yo siempre digo, tienes que saber, que se cortó la pata, sí, pero la pata a qué altura. Pues ahí más arribita de donde se dobla. O sea, no, tiene que ser en la rodilla, tiene que ser el menudillo, en la caña, en el corvejón, o sea, hay que ser más específico para poder. Ahora con la tecnología que podemos mandarle un video al veterinario, podemos hacer otra cosa, de repente no se nos hace tan difícil como antes cuando solo podíamos usar el teléfono, ¿no? Sin embargo, es importantísimo poder saber, poder conocer, poder saber cómo actuar también en caso de una emergencia para pues, mientras llega el veterinario también tenemos que tener una profilaxis, tenemos que tener un mecanismo de acción para las emergencias. Siempre me gusta también hablar de la medicina preventiva. Yo prefiero prevenir que se me enferme, unos cuidados bien específicos para evitar que se me enfermen, darles su desparasitada cada 3 meses, darles sus vitaminas cuando los veo que las necesitan, aplicarles también sus minerales que no les deben faltar, una buena dieta bien balanceada. Para mí siempre va a ser preferible una dieta natural. Me encanta manejar mis caballos con alfalfa y bermuda, particularmente. Me parece una mezcla perfecta para ellos, si no necesitan mayor suplemento. Los mantiene muy sanos de su estómago, los mantiene muy bien alimentados y además con buena fibra para toda su digestión. Aquí vas a encontrar entonces también todas esas consejos prácticos pues, de cómo actuar también en la hora de alguna enfermedad.
los utensilios que utilizamos para el caballo, su aseo, ¿verdad? Su camita, la cría y el proceso de adiestramiento. En este capítulo, que está también muy lindo, muy bien estructurado, hice una recopilación del proceso desde que nace, desde que podemos empezar a criarlos y estimularlos con el imprinting y luego ir evolucionando a medida que van creciendo, cuáles son mis consejos más prácticos para empezar a entrenar un potro. Déjenlo ser bebé, por favor. Por lo menos hasta los 3 meses no es necesario ponerles Akima. Esos pobres criaturas que le nacen y al otro día ya le están poniendo una cabezada en la cabeza y no se la quitan. Y potros creciendo con la cabezada puesta marcados aquí, incómodos. Eso yo siento que no, yo siento que de verdad cuando yo suelto mi caballo en el potrero, en la caballeriza, donde sea, en su establo, y no le quito la jáquima, es como si no lo hubiera soltado. Para mí es como dejarle la presencia de ese control, de ese dominio ahí en la cabeza. No, no están libres. No, no me siento libre si me dejan la correa puesta. ¿Me entiendes? Prefiero siempre dejarlos y permitirle al potro ser bebé. El mecanismo, por ejemplo, de dejarles la cuerdita colgando para que ellos se la pisen, lo que único que enseña es a tirarlo, a tirarse para atrás. A mí me parece de verdad muy poco recomendable utilizar ese método. La mejor manera es hacerlo de una manera progresiva, de una manera natural, guiado por su mamá. A mí me gusta, y es lo que yo recomiendo siempre al potro, a partir de los 3 meses, el imprinting se lo hago. Y de esa manera yo voy a tener la confianza de él para poder manipular mejor a la hora de ponerle sus vacunas, a la hora de atenderlo si necesita que lo cure por alguna cosa, por algún rajuño, por alguna, pero no necesariamente hay que amarrarlos para hacer eso. O sea, hay mecanismos de sujeción que nos permiten manipular un potro sin ponerlo en riesgo y sin ponernos en riesgo nosotros. Entonces, se pueden también emplear, no es necesario ponerlas aquí más el día que nacen. A los 3 meses empezarlos progresivamente a cabrestear y a entrenar con su mamá, darle el primer baño al lado de su mamá, la primera amarrada al lado de su mamá, la guía hacia a salir a caminar por todas partes, a subirse en el camión, a bajarse en el tráiler, a subir escaleras, a pasar por diferentes obstáculos, familiarizándose con todo su entorno, pues al lado de su mamá, que es su mejor guía y su mejor ejemplo. Siempre lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí yo les doy todos esos consejos prácticos que me han funcionado maravillosamente para tener unos potros también sanos y bien equilibrados emocionalmente, sin traumas. Cuando a mí me llega un caballo que no lo puedo amarrar en un lugar y se me tira para atrás y no sabe estar amarrado, lo primero que me doy cuenta es que ese animalito no lo supieron entrenar entonces de pequeño. Su primera impresión lo va a marcar para toda la vida. Cuando a mí me llega un caballo que se asusta mucho cuando le van a poner la silla y que se pone muy inquieto y me quiere patear cuando le voy a apretar la silla, quiere decir que la primera vez que que le pusieron la silla fue un evento traumático para él, que lo dejó marcado para toda la vida y quitárselo no es nada fácil. O hacerlo, y no es quitárselo, es porque no se le va a quitar, es hacerlo generar la confianza suficiente para que me permita ponerle en la silla sin que él sienta tanto terror. ¿Ok? Es convencerlo que esté tranquilo, conmigo no te va a pasar eso, ¿ok? Es diferente, que me ha pasado muchas veces, encontrarme con caballos que se rehúsan de muchas maneras al freno. Seguramente este caballo, cuando le pusieron el freno la primera vez, cuando le hicieron algo por primera vez o no lo descosquillaron bien, acuérdense que tiene memoria independiente para cada ojo y si el caballo no está bien entrenado por la derecha y por la izquierda, no tenemos medio caballo y la mayoría lo tienen todo por la izquierda, todos se lo hacen por la izquierda y nunca lo hacen por la derecha, entonces los caballos no aprenden por la derecha. Es lo que pasa también cuando nos vamos a montar, siempre y como vieja costumbre es ley, siempre acostumbramos montarnos por la izquierda, subirnos y bajarnos del caballo por la izquierda. Entonces, cuando vamos a subir por la derecha o queremos hacer un ejercicio por la derecha, o no podemos subirnos por la izquierda porque nos lastimamos el pie y necesitamos subirnos por la derecha, el caballo, hey, ¿tú qué haces por ahí? Por ahí no es. Se va a extrañar porque nunca lo habían hecho por ese lado, ¿verdad? Porque no te habían visto por ese lado. Pero si tú lo enseñas, tienes un caballo completo y lo puedes tener mucho mejor entrenado, mucho más práctico en algunas disciplinas. De hecho, se acostumbra a trabajar todo por los dos lados.
y lo más recomendable, por supuesto, a la hora de entrenar un caballo es siempre repetir la lección completamente igual, el mismo esquema de que hacemos por la izquierda, repetirlo por la derecha y viceversa. Todo lo que le enseñemos al caballo siempre tenemos que repetirlo de los dos lados. Y nuestro cerebro también trabaja bilateral. Lo que pasa es que nosotros trabajamos bilateral y unilateral. De muchas maneras, nuestro cerebro está enfocado de otra manera, porque nosotros somos depredadores, ellos son presa. Ellos necesitan ver por dónde, su primer instinto siempre va a ser ver por dónde vienen a atacarme, por dónde vienen a comerme. Nosotros vamos a atacar, nosotros planificamos más la acción, entonces necesitamos tener nuestro cerebro mucho mejor conectado como depredadores. Ellos, sin embargo, necesitan tenerlo de esa manera para defenderse de los depredadores. Y es la manera como la naturaleza lo seleccionó y lo diseñó y lo crió. Yo siempre he pensado que el caballo fue diseñado por Dios para que nos sirviera de transporte, de amigo, de compañero y para que nos llevara a conquistar el mundo. Si el caballo no hubiera existido en esta vida, en este mundo, yo creo que el hombre no hubiera podido llegar a donde ha llegado y que no estuviéramos en este momento aquí sentados nosotros compartiendo esta maravillosa información, este maravilloso libro. Entonces, la cría y el proceso de adiestramiento para mí es la verdad el momento más álgido, los experiencias, las vivencias que tiene el caballo durante esa etapa, sobre todo en la primera infancia, va a marcar definitivamente el resto de su vida de muchas maneras. Así que hay que tener mucho cuidado en ese momento, en ese proceso, para poder lograr tener animales también bien equilibrados. Ahora aquí estamos haciendo el imprinting, a mí me encanta jugar con mis potros, permitirles ser niños, dejarlos que se muevan, dejarlos que caminen, que retosen, que te huelan, que te acompañen a todas partes y que aprendan a ser tus amigos y te respeten y aprenden a respetarte de una manera mucho más armoniosa. También aprenden a confiar en ti. La palabra también yo creo que la clave es la confianza. Y para generar confianza, eso no se gana de un día para otro. Para generar confianza y mantenerla es algo que requiere de un contacto cotidiano con nuestro animal, con cualquier persona incluso, y que también es algo muy frágil. La confianza también se puede romper y se puede perder y recuperarla no es nada fácil. Cuando un caballo está roto, cuando un caballo queda traumatizado por un evento, cuando un caballo tiene una mala experiencia, la verdad le va a costar bastante recuperarse y volver a confiar en los humanos. Para ellos es bastante difícil después de una mala experiencia. Sí, y si es árabe, peor. Más lo marca porque como tiene más capacidad de memoria, va a ser un animal que incluso va a buscar el momento para cobrárselas. Estamos aquí, ay, aquí está el hombre que inspiró todo esto. Aquí estoy con Monty. Cuando lo conocí hace 2 años, tuve el privilegio de ir a visitarlo a su rancho en Flacky's Old Farms en Solvang, California. Vivo como a unas 5 horas de ahí de ese rancho. La verdad que aquí me he sentido muy contenta, muy feliz, muy agradecida con esta ciudad que me ha acogido de una manera maravillosa. En la comunidad mexicana para mí ha sido un gran apoyo también estar aquí con Serenity, Bonita Horse and Human Development Center. Para mí ha sido una experiencia maravillosa compartir con Jacqueline Espinosa todo esto y poderlo dar a conocer y poderme haber sentado a terminar este niño y haberlo publicado. Para mí fue un gran logro y un sueño cumplido después de tantos años de seguirlo, de seguir sus anécdotas, de seguir sus libros, de leer sus libros y de seguir sus enseñanzas y practicarlas, haber podido tener la experiencia, la oportunidad y el honor de conocerlo y de tener su amistad, para mí fue algo maravilloso. Vamos a ver aquí entonces cómo vamos trabajando lo que es el trabajo en el corral redondo, que para mí es fundamental tener un corral redondo en todos nuestros ranchos. No puede faltar el corral redondo. Es la manera más eficiente, más cómoda y más segura de trabajar, de hacer contacto con los animales, de enseñarlos a dar cuerda,
de tener esa maravillosa conexión, como se llama el join up, como es la unión, de poder aplicar todo lo que es el lenguaje corporal con ellos. Además el corral redondo es un ambiente controlado. Es un ambiente controlado donde nosotros podemos dar también un servicio muy seguro, donde nosotros podemos ofrecer un espacio seguro para nuestros usuarios, un espacio donde nosotros podemos de verdad, aunque no podemos controlar absolutamente el 100% de nada, realmente podemos nosotros tener una cantidad de variables controladas allí adentro de este corral, ya que nos permite, primero y principal, que como no hay esquinas, el caballo no va a tener por dónde volarse. Cuando en la naturaleza no hay esquinas. Al haber círculo, él siempre va a regresar y es mucho más fácil atajarlo que perseguirlo. Si lo persigo, él siempre va a huir. Si lo espero, él va a llegar. ¿Saben cuál es la mejor manera de agarrar un caballo en un espacio abierto o donde sea? No es irse detrás de él a perseguirlo. No es correr detrás de él. No. La manera más fácil de agarrar un caballo y prácticamente creo que cualquier animal que se acerque a ti es quedándote quieto. Si tú te quedas sentado y sentado, estar parados es la actitud o es en el lenguaje corporal, la naturaleza es el tigre viene a comerme. ¿Cómo hace el tigre para comerse el caballo? O el león o el que sea. ¿Cómo atacan? Se paran dos patas, sacan las garras, muestran los dientes y nosotros cómo andamos todo el día. O sea, nuestro lenguaje corporal siempre es para ellos una amenaza, es agresivo. Cuando tú bajas, entonces bajas tus brazos y bajas tu energía y bajas un poco tu cuerpo, ya el lenguaje corporal cambia. Y si estás sentado en el piso, muchísimo más. Te aseguro que no va a pasar más de 10 minutos en que llegue el primer caballo a olerte, a merodear alrededor tuyo. ¿Y este señor qué hace ahí? ¿Y por qué se quedó ahí sentado? ¿Y por qué no vino a perseguirnos? ¿Y quién será? Parece amistoso, no está persiguiéndonos, no está parado, no viene a comernos. Es completamente diferente el lenguaje corporal cuando estamos así. Entonces, en el corral redondo nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Es el kinder para aprender a montar. Para mí es la base fundamental para empezar tanto el proceso de adiestramiento del potro como el proceso de aprendizaje del jinete para trabajar a la cuerda, para dominar los cambios de mano, para dominar los aires básicos, caminar, trotar y galopar, para dominar los cambios también de postura básicos. Nos va a ser muy útil, por supuesto, siempre utilizar al caballo. Ay, no tengo pela. Nosotros entonces vamos a encontrar aquí en este libro todos esos consejos básicos de cómo comenzar, todos los aperos, los nombres de los accesorios que vamos a utilizar para montar el caballo. Vamos a encontrar aquí también al final entonces las reglas básicas de equitación, de postura, aquí hablo un poco de la postura, de los tipos de asientos. En esta parte vamos a estar también hablando de las diferentes razas a nivel deportivo, la comparación deportiva, que a mí me encanta hacer una comparación deportiva siempre de los caballos, que es bien simpática. Yo siempre digo que los caballos árabes son los maratonistas de los caballos, ¿verdad? El enduro, resistencia. Los caballos pura sangre inglés, por ejemplo, entonces son los corredores de atletismo, de pista, en óvalo, ¿verdad? Los de salto son los de pista con obstáculos. Los caballos cuarto de milla, por ejemplo, son como un corredor de 100 metros planos, ¿verdad? De distancias cortas muy rápido. Y los caballos de paso, caballo de silla por excelencia, como el paso fino, lo que son es unos caminadores rápidos como el corredor de marcha olímpica, que no sabe trotar, que además galopa con una mecánica diferente y que simplemente camina rápido en sus cuatro tiempos. Entonces, aquí hablo de esa parte de las razas. Aquí viene una descripción de las razas también más comunes, de los caballos. Y vamos a terminar en esta edición con los conocimientos básicos también que nos permiten a nosotros saber de las diferentes disciplinas, de los diferentes tipos de caballo y cómo se utilizan, unas reglas para cabalgatear,
¿verdad? De cómo actuar cuando estamos en la calle, cómo tener también una distancia prudencial, igual que cuando vamos en el carro tenemos que tener una distancia prudencial entre un carro y otro. Y es más o menos la misma, unos 3 metros de distancia es conveniente. A 3 metros de distancia el caballo deja de sentir la presión del otro, ¿ok? Cuando tenemos y procuramos tener unos 3 metros de distancia alrededor del caballo, nosotros no estamos invadiendo su espacio personal. Digamos que el área del espacio personal del caballo podría ser unos 6 metros de diámetro, unos 3 metros de radio alrededor de él, ¿verdad? De su cuerpo. Es como el área de influencia, es como el área de presión. Cuando yo entro por debajo de esos 3 metros de distancia con el caballo, estoy ejerciendo una presión sobre él muy diferente a cuando me alejo. Y después de esos 3 metros también la presión se afloja muchísimo. De esa manera yo también estoy trabajando sin necesidad de tocar mi caballo, yo utilizando y conociendo y sabiendo manejar esa distancia corporal, puedo tener un criterio para también trabajar y entrenar a mi caballo y pedirle cosas o retirarme la presión para que él lo haga por sí solo. En la experiencia que yo he tenido, sobre todo dando clases, me he dado cuenta que la mayoría de los caballos que yo utilizo para hacer terapia y para dar clases, generan una condición o una conducta que en cierto modo a veces es contraproducente, porque se saben que el que está encima no monta, si ellos se dan cuenta que el que está encima no sabe montar, entonces siempre me andan buscando como, Fari, ¿qué hago con este? Fari, ¿qué hago con este? Y yo, vaya, denle una vueltica. Y ahorita, y entonces, ¿sí me entienden? Entonces, cuando ya ellos aprenden que el jinete ya puede llevarlo solo, ya lo empiezan a llevar solo, pero también para yo poder desconectar eso, tengo que retirarme. He aprendido que tengo que retirarme o más de 3 metros o incluso salirme del corral para que el caballo se concentre con su jinete ya y no ande pendiente de mí de que yo le esté pidiendo algo. Es una conexión que se genera, de verdad, un vínculo que se genera de confianza, de lealtad, de respeto, que es muy interesante poderlo vivir. Para mí, es ser caballista, es sentir eso, sentir esa pasión, sentir esa conexión, sentir cómo ellos nos permiten hacer tantas cosas y nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos de una manera tan increíble. Para mí eso es algo maravilloso. Aquí entonces tengo unos consejos al final de reglas de cabalgatear, el gran compromiso de adquirir un caballo, que para mí es un artículo bien interesante, que lo escribí hace muchos años para una revista, donde yo hago 3 preguntas fundamentales. Uno, cuando una persona quiere, ¿verdad?, venir a incursionar en el mundo del caballo y quiere comprar un caballo y me dice, Fari, yo quiero comprar un caballo, ayúdame a escogerlo, ayúdame a comprar algo bueno. Entonces yo le voy a hacer 3 preguntas. Uno, ¿para qué lo quiere? Dice, hembra, macho, deporte, cría, reproducción, ¿para qué lo quieres? Paseo, ¿para qué lo quieres? Dos, ¿tienes tiempo para dedicarle a tu caballo? ¿Tienes por lo menos 2 horas a la semana para dedicarle a tu caballo, 3 horas a la semana para ir a ver, a montarlo, a sacarlo? Mínimo, ¿no? Mínimo. Para dedicarle a tu caballo. Y la tercera pregunta, ¿tienes la verdad la suficiencia solvencia económica para mantenerlo? Porque va a requerir de unos cuidados bien específicos, bien especiales. Entonces, dependiendo de las condiciones del tipo de cuidado donde lo tengas. Entonces, esas son las 3 preguntas básicas. De ahí para adelante vamos a seguir conversando a ver qué vamos a definir para comprar. Es muy importante saber que esto es una responsabilidad, que cuando tú adquieres un caballo, así como cuando adquieres un perrito, adquieres una mascota o tienes un hijo incluso, adquieres una responsabilidad con ese animal, con esa persona, con esa mascota, que tienes que de verdad tener la capacidad de cumplir. Si no, preferible que no lo tenga. De lo contrario, preferible que no tenga. Al final de este libro hermoso van a encontrar entonces también un glosario con el vocabulario ecuestre, con las palabras más comunes, básicas y también refiriéndome a cómo se llaman en diferentes países, traté de hacer una recopilación de las palabras más comunes que una me la envían. Si alguno de ustedes nota que me falta alguna, la podemos incluir y ahí le ponemos la notita. Este fue aporte de ¿ok? Porque la verdad, este ha sido un trabajo que requirió un esfuerzo hermoso, pero que tuvo también una contribución de muchas personas que colaboraron y que me apoyaron para desarrollarlo y estructurarlo, como Juan José Luna, que es mi queridísimo editor,
el dueño de la editorial San Blas, que es la que edita mi libro, mi amigo personal y queridísimo maestro de literatura y de escritura autobiográfica y de escritura en general. Él tiene unos cursos maravillosos para ayudarnos a cómo escribir un libro. Y también, por supuesto, Jacqueline Espinosa, que ha sido un apoyo incondicional para mí aquí en San Diego, en estos 4 años que tenemos trabajando juntas, apoyándonos mutuamente desde Fundazú hacia Serenity, desde Tequendama, desde siempre conmigo. Ustedes saben que cuentan conmigo para apoyarlos, es decir, como siempre he sido una parte hermosa de Tequendama Horse Connection y de otras instituciones a nivel internacional a las que apoyo. Seguimos en Venezuela funcionando y creciendo también con nuestros programas de quinoterapia, y este libro espero que sea también algo que nos apoye para seguir creciendo. Alirio, querido, por supuesto, tú has sido también una parte importante de todo este proceso, de una inspiración para poder crear y recopilar toda esta información para ustedes, para su crecimiento y para que comprendan a este hermoso animal y podamos ofrecerle una mejor calidad de vida. ¿Preguntas, comentarios? Qué hermosa presentación, Fari. En primer lugar, felicitarte, obviamente, por este hermoso resultado, tal como lo mencionas, un hermoso sueño hecho realidad. Y bueno, antes de dar inicio a esta parte de interacciones, me gustaría que nos suministraras tus redes sociales, que nos cuentes si estás dando cursos, cómo se pueden conectar contigo. Yo sé que pues ya muchas personas, tanto en la sala como fuera de ella y quienes van a ver el video, te conocen, te reconocen, pero también hay muchas otras personas que están incursionando tal como tú lo sabes y obviamente sé que esta es una edición de ese hermoso libro especial para todas aquellas personas que también están iniciando. Entonces, danos primero tus redes y ya pasamos a eso, a otra fase. Vale. Bueno, por internet o bueno, por la página web de Fundazú, www.fundazoo, Fundazú, INTL, fundazúinternacional.org. Esa es nuestra página web. Por Instagram tenemos a arroba Faridevivas HC, Horse Consultant, Faridevivas HC en Instagram. Como Faride Vivas en Facebook, me pueden encontrar también a través de mi número de teléfono, el 704-901-5239 aquí en Estados Unidos. A través de Tequendama Host Connection también me pueden conectar, por supuesto, me pueden a través de Alejandro. Tenemos también aquí la página de Serenity Bonita Horse and Human Development Center. Y desde San Diego, California, pues con mucho cariño, aquí estoy a la orden para todos. Sí, tenemos curso online de quinoterapia. Estoy dando también de una manera semipresencial. Pueden ver ustedes en la teoría online directamente conmigo y las prácticas, dependiendo de donde se encuentren, puedo de repente ubicarles algún lugar donde hacer las prácticas. En Venezuela, por ejemplo, las pueden hacer con mi hija en el Táchira, en la Asociación de Ganaderos del Táchira. Las pueden hacer en Mérida con doctor Caballo, las pueden hacer en Colombia con Alejandro, las podemos hacer en diferentes lugares también, o viniendo a visitarme aquí en San Diego, aquí los recibimos con mucho cariño, también pueden venir a tomar capacitación con nosotros en diferentes temas, no solamente en lo que es equinoterapia, sino también en lo que es psicoterapia asistida con caballos. Tenemos un programa de gala maravilloso funcionando aquí también con nosotros con Serenity. Y bueno, y a la orden siempre para cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier inquietud que les podamos ayudar, estamos a la orden. Perfecto, espectacular. También las personas que quieran comunicarse directamente conmigo, yo les puedo facilitar las redes o los números telefónicos. Entonces, bueno, vamos a leer algunos comentarios o manifestaciones que están en el chat. Bueno, desde Antioquia, Lina Osorio saludando. Hola, muchas gracias. Alirio José Gavidia, de Venezuela, pero está en Colombia. Él está en Armenia, si no estoy mal. Dice saludos y bendiciones.
Bueno, dice que se debe retirar, pero aquí lo veo todavía, entonces Es no. tan bello. Otra parte que menciona acá es que los caballos siempre nos ayudarán a trasladarnos a lugares inhóspitos, lugares inimaginables, lugares de ensueño, que estos lugares pues nos llevan gracias al corazón y a la mente, las ganas de dar amor, de compartir esas experiencias, la hermandad para sacar lo mejor de ti en cada instante. Tan bello. Bueno, ahí pareces más bien un poema dedicado a Farid. Farid es mentora del doctor Alirio José Gavidia. Valga la cuña, este año va a ser ponente, bueno, 2027, perdón, ponente en el Congreso Internacional. Todos están invitados y bueno, me gustaría que pasáramos a la parte de preguntas. Quienes deseen lo pueden hacer. Si no pueden estar activos, que escriban en el chat y las hacemos. Pero pues a mí me gustaría, Fari, debido a eso que comentaste y ese gran personaje que el día de ayer fallece, que es Monty Roberts, y sé que lo admiras y lo sigues admirando aún donde esté. ¿Dónde Me está? gustaría frente a los mitos y frente a ese aprendizaje especial, sé que has tenido la oportunidad de conocer grandes maestros y compartirnos esa información porque eres bastante dada a ser completamente entregada con todo lo que aprendes. No sé, de pronto alguno de esos mitos que hayas escuchado y que de pronto Monty Roberts se haya dado algún tipo en sus instalaciones o en lo que has leído de él. ¿Cuál sería ese mito y ese tip para vencer ese mito? Oye, yo tengo una, de hecho he estado tentada, que en cualquier momento lo voy a hacer y lo voy a escribir, hay un mito que a mí me llama mucho la atención, que es que mucha gente, y sobre todo en México hay mucha creencia, y yo le digo el mito del garañón. ¡Ay, ese caballo es garañón! ¡Qué peligro! No, eso no lo puede montar nadie. No, se vuelven locos. No, si le echan una yegua se va a volver loco el caballo. No, no le pueden echar yegua. Aquí hay un caballo que en donde yo estoy ahorita, que es una belleza de Cuarto Milla, precioso. Tiene 14 años, nunca le he echado una yegua y es entero y es tremendo reproductor. Esa pobre criatura tiene 14 años ahí encerrado en una jaula, casi nunca lo montan. Lamentablemente, lo único que feo que tiene, yo siempre digo que no es mío. Pero usted se imagina una criatura X, cualquier persona, sin poder interactuar con una pareja en toda su vida. O sea, eso es algo para vivir muy triste y amargado, ¿verdad? Entonces, hay un mito, es ese mito de que mucha gente cree que los caballos por estar enteros son locos o se vuelven locos o se van a ir encima de las yeguas. No, eso depende de cómo los eduquen. Eso es educación. Por supuesto que hay sus raras excepciones, que en la viña del Señor hay de todo, que así como hay caballos nobles, inteligentes y voluntariosos, también los hay perezosos y mala clase. Y también puede haber algunos con una alteración hormonal que los haga ser demasiado instintivos en la hora de ser garañones, pero sobre todo por mal manejo. Porque yo he tenido caballos, yo me acuerdo en Venezuela tuvimos uno que cuando los obreros se descuidaban, si se metían a limpiarle la cama, lo sacaba así con los dientes y lo sacaba volando para afuera. Y yo tuve un hijo y una yegua, ahorita una potranca nieta de ese mismo caballo. Y, o sea, el potro me salió bien temperamental. El único potro que yo no he podido hacerle imprinting de todos los que he criado. Es un tremendo caballo que tiene récord de velocidad en los barriles en Venezuela, con mi hijo César. Pero el único que lo puede montar es mi hijo César. ¿Por qué? Porque es el único que sabe de verdad dominar al caballo sin que, o sea, que a quien respeta al caballo. ¿Sí? A él lo respeta, las otras personas le tienen miedo. Ese caballo muerde, ese caballo es agresivo, ese caballo, ya le pusieron una etiqueta y entonces todo el mundo le tiene miedo. El único que lo puede votar es el hijo mío. ¿Por qué? Porque lo conoces de chiquito, se criaron juntos y se respetan. ¿Sí? El caballo le tiene respeto y le tiene cariño a César. Por eso se deja montar de él. Otra persona que mi hijo lo monte, poder dominar ese tipo de energía, porque es una energía precisamente de stallion, es una energía de garañón, es una energía de caballo reproductor. Los caballos reproductores que tienen esa virilidad pueden llegar a ser caballos de un temperamento fuerte,
pero son caballos que si usted los enseña a respetar, respetan. ¿Sí? Que si usted les enseña límites, ellos respetan. ¿Cómo hacemos nosotros en los caballos cuando tenemos, por ejemplo, categorías de caballos reproductores y tenemos potros de 3 años, ahí todos 10, 15, 20 potros en una prepista esperando para el chequeo uno detrás de otro? Si no están educados, se matan entre ellos y nos matan a todos nosotros. O sea, es educación, es saberles dar límites. Un caballo, lo primero y principal que no se puede hacer o que no se debe hacer es servir un caballo a yeguas antes de domarlo. Eso es una cosa que puede generar una idea y una mala conducta en los caballos. Otra cosa es no permitirles desahogar esa energía. Estar acumulada, en algún momento esa bomba va a tener que explotar por alguna parte, ¿verdad? Es el manejo. Entonces es el manejo de los caballos enteros. El caballo entero, lo que estamos hablando ahorita, el espacio corporal. Si tú tienes un caballo entero que es fogoso, que es reproductor, que y ahí pasan las muchachas y las relincha, pues mantenga la distancia. No puedes permitir dejarle estar muy cerca porque puede estimularse y va a poder querer de repente actuar de alguna manera, pero eso si usted lo deja, si usted no lo deja, pero si el que está encima no entiende, no conoce, no sabe cómo manejar esa situación, pues corre el riesgo de tener un accidente con ese animal. Pero eso es un mito. Es un mito de que los caballos enteros sean locos, sean inmanejables. No, si un caballo entero usted lo sabe manejar, y esto es lo que decía Monty también, si los caballos tú los comprendes y los sabes manejar y le enseñas disciplina y límite, ellos aprenden a respetar todas esas cosas y saben cuándo vamos a trabajar en una cosa, cuándo vamos a trabajar. Ellos saben que cuando le pusimos el cinchón es para hacer terapia, y cuando le puse la silla es para montar, y cuando le saqué y le puse la yegua de frente es para servirla. Pero la práctica más importante después de uno servir un caballo a una yegua o colectarle el semen es darle un buen ejercicio de silla por lo menos media hora después, que sepa diferenciar cuando es para una cosa y cuando es para otra. Eso va a tener entonces, va a generar una estructura en el caballo, una disciplina, enseñarle límites. Es lo mismo que pasa con cualquier tipo de conducta. Tenemos que crear una estructura basada en la repetición para que ellos aprendan y entiendan que las situaciones son diferentes, y de esa manera vamos a poder tener un caballo educado y confiable, así sea entero. No tienen por qué castrarlos a todos porque esa es la idea. Ah, no, cástrelo para que lo pueda manejar. No, cástrelo porque hay muchos caballos que castrándolos no cambian de actitud ni cambian ese tipo de agresividad o ese tipo de conducta, digámosle así, porque no es agresividad realmente. Es conducta mal enfocada, es energía mal enfocada, es energía mal drenada, simplemente. Entonces, Monty nos hablaba también mucho de eso, de que lo más importante para generar también esa confianza y ese vínculo es tener una idea clara de lo que estamos haciendo y transmitir una línea, una estructura y una disciplina que no necesita ser maltrato. La disciplina no es maltrato, es simplemente aprender a poner límites sanos, igualito como los debemos aplicar con los niños. De esa misma manera, Monty la aplicaba con niños que les llegaban mucho de mala conducta, niños de los reformatorios, y les llegaban con problemas de conducta para que él los ayudara en su proceso de rehabilitación y de cambio de esa conducta, para su reinserción social, y de esa misma manera ayudó a muchos niños y incluso a los veteranos de guerra a superar sus síndromes postraumáticos, dándoles simplemente esa confianza, esa estructura, esa disciplina con límites sanos. Genial, espectacular esa respuesta, es sobre todo esa experiencia y bueno, quiero que entonces ahora quienes deseen puedan hacer sus preguntas, que activen sus cámaras y lo pueden hacer o que escriban en el chat acá desde México. Diana Valles dice muchas gracias por todo lo que nos has compartido, me encantó y tu entusiasmo también. Entonces, bueno, Gracias. vamos con alguien más, alguien que quiera participar. Te comento que mi teléfono está con poca batería y no sé si de repente se me apaga en algún momento. Ok, Y bueno, no veo entonces dónde está mi cargador. acá a ver, yo miro. Y es que no estoy en Julián. mi casa, estoy en la Ah. casa de una amiga ahorita. Estoy donde me dejaron el cargador. Bueno, por aquí Ah, por mi chat creo que ya interno te encontré uno. mandan agradecimientos, bendiciones, felicitaciones. Lina dice, soy amazona de charlanería, charlanería campeona mundial.
a Lina María, no sé si la reconoces, la recuerdas, Creo que sí. colombiana, bella. Bueno, digamos que me gustaría entonces, si no hay preguntas, me gustaría que nos cuentes un poco, digamos, lo que nos mostraste y lo que percibo, pues es Mm. un manual bastante completo, muy hermoso, unos conocimientos Ya, básicos. ¿Cómo ves ya tú? encontré cargador. Ok, perfecto. ¿Cómo ves tú el futuro de los caballistas y cómo estás viendo este presente? ¿Qué transiciones has visto? ¿Qué cambios de... Alejito, no te escucho bien. ¿Ahora me escuchas mejor? A ver, ¿Me te estoy escuchas mejor escuchando como ahí? bajito. De pronto es, si quieres, sube el volumen Ajá, en tu celu, pero bueno, ya la lo pregunta subí. va orientada hacia el presente y el futuro de precisamente de los caballistas. ¿Cuál es tu óptica actual y cómo es ese futuro? Sé que pues has tenido la experiencia de ser juez de caballos de paso, has estado y tienes tus propios caballos, diferentes organizaciones, has estado en muchísimos países aprendiendo y viendo. Cuéntanos un poco de cómo sería ese futuro de los caballistas y cómo es este presente. Bueno, depende del país, depende de la raza, depende de la estructura. Veo muchas cosas interesantes. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el cuarto de milla, que es el caballo que tiene más, es más popular en el mundo porque a todos nos vendieron desde chiquito la idea y la ilusión de ser vaqueros. Es un mercado maravilloso, súper amplio. Es un mercado que ha crecido extraordinariamente, que tiene, que mueve muchísimo dinero, que mueve muchísimos eventos, que mueve muchísimo, pero que también está basado en unas reglas muy claras, ¿sí? Como en el adiestramiento, en el salto ecuestre. Digamos, también son categorías que tienen mucho futuro, pero son categorías que pertenecen, como digamos, a la equitación clásica y que se mantienen por tradición, porque son eh, disciplinas que están muy bien estructuradas y que son manejadas por unas reglas muy claras, también por unos reglamentos bastante extensos y muy detallados. Ahora, si me preguntan en la vida, en el ambiente del caballo de paso, me ha llamado mucho la atención que hay ahora un movimiento en Colombia que es la veeduría. La veeduría por la transparencia en los resultados, en los juzgamientos. Yo como juez no puedo decir muchas cosas, pero sí puedo decir es que me gustaría que el reglamento pudiera evolucionar y pudiera tener unos parámetros más claros y sobre todo un sistema de evaluación más objetivo. ¿Ok? Me encantaría poder ver que el reglamento nos permitiera a los jueces poder tener una estructura más clara a la hora de hacer las evaluaciones, porque no puede haber una objetividad en una tabla de puntaje que no le da el mismo valor a los tópicos a evaluar. No sé si me explico. Si tú haces una evaluación en otra disciplina, por ejemplo, como el adiestramiento, nosotros manejamos una tabla de puntaje en base a 100. 10 tópicos a evaluar, base 10 puntos, y el que quede más por encima de 80 va a nivel competitivo o de 75 para arriba, y ahí va a estar la diferencia, como en las Olimpiadas, como evalúa uno en las Olimpiadas las diferentes disciplinas por la ejecución, por la cantidad de ejercicios que hizo, por la pulcritud en la ejecución de los ejercicios y todos los parámetros que ya conocemos para evaluar. ¿Verdad? Pero cuando la tabla de puntaje no debe dar los mismos parámetros y yo no puedo dar una votación de verdad objetiva por cada ejercicio o por cada tópico a evaluar de una manera más clara, pues es muy difícil poder llevarlo a un nivel matemático, a un resultado matemático. Lamentablemente el sistema de evaluación que nosotros tenemos en los caballos de paso no nos permite, tiene unas lagunas, ¿sí? Tiene unas lagunas que yo he venido observando hace mucho tiempo y que no nos permite a los jueces poder tener más unidad de criterio entre nosotros. Podemos que la tengamos, pero a la hora de dar la votación, el sistema no funciona mm, adecuadamente para mí. Yo tengo que, por supuesto, utilizarlo, tengo mi manera de evaluar también muy particular para dar mi votación, mis resultados, pero cuando nosotros votamos, estamos votando por, no le estoy votando, este caballo sacó 100 puntos, este caballo sacó 80, este caballo sacó 65. ¿Me entienden?
Entonces, no hay una manera como después sumar eso y sacar una media que debería ser. Este juez le dio 80 puntos al caballo número uno, entonces y este juez le dio al número uno le dio 85 y este juez le dio a este caballo número 70 puntos. Ah, entonces se suma y se promedia, ¿verdad? Tenemos tres jueces o sabemos cinco jueces, porque también tiene que hacer así para que haya más objetividad. Y así, eso sí lo tenemos nosotros. Pero cuando no hay esa capacidad de poder dar ese resultado de esa manera, es, es donde vienen la diferencia, las tablas de puntaje, donde viene la falta de, como de claridad a la hora de uno poder publicar una puntuación y hablar de puntuación, ¿ok? Nosotros sí decimos, el caballo perdió puntaje por esto y por esto y por esto, pero ¿cuántos puntos quita? ¿Y cuántos puntos resta una, si antes en el reglamento del caballo de paso, botar la cola 7 veces nos obligaba a descalificar los caballos, ¿verdad? Tuvimos que hacer un trabajo impresionante para que nos quitaran eso del reglamento y ya no tuviéramos que descalificarlos. Ahora, ¿cuántos puntos quita? Y depende del colazo, porque hay colazos por rabia, hay colazos por pereza, hay colazos por protesta, hay colazos por incomodidad. ¿Sabemos evaluar de verdad por qué fue el colazo y cómo quitarle el punto al colazo? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Me entienden? Si antes en los jinetes amazonas tener un estribo más largo del otro era una falta de descalificante, ¿ahora cuántos puntos quita? ¿Solamente dos? No, para mí es una falta grave y yo siempre he enseñado a todos mis alumnos que el colmo de un jinete es perder los estribos. Así que ve, el reglamento anteriormente en los jinetes Amazonas, por ejemplo, nos decía que la pérdida del control ejemplar era causa de calificación, que perder un estribo era causa de calificación, que tener un estribo más alto que el otro era causa de calificación. Ahora, ¿cuántos puntos le quitamos? ¿Me entienden? O sea, ahí es donde hay que sentarse a analizar y a mejorar de verdad los reglamentos. Yo cada vez que participo en los talleres de jueces, trato de hacer notar muchas cosas de estas que nos faltan a nosotros para poder tener una mayor capacidad, una mayor claridad a la hora de dar nuestros resultados y a la hora de dar la puntuación en la evaluación de cada uno de los ejemplares. Genial, muchas gracias. Bueno, Ujú, acá Lina nos dice que ella es campeona de la categoría de Paralímpicos. Que ujú. muchas gracias, que felicitaciones por ese hermoso libro. Eh, bueno, vamos con alguna otra manifestación o pregunta, alguien que quiera participar. Estamos acá con la doctora María Mireya Muñoz de Panamá, Lina de Antioquia, María Victoria de aquí de Bien, muy Colombia, bien. Jorge Rubio, Diana Ujú. Valles desde México. No sé si alguno quiera participar. Bueno, yo creo que para cerrar y pasar a ese proceso de gratitud, están como muy tímidos, pero me gustaría que cerráramos un poco. Con lo que he visto, para mí una de las primeras recomendaciones para cualquier caballista sería un poco ese conocimiento y que tuviera este manual, esta guía, este libro que tú nos has podido facilitar, que he tenido la oportunidad de estar y compartir contigo y obviamente de crecer en ese conocimiento. Pero ¿qué otra cosa o qué consideras que sería lo más importante para aquellas personas que están iniciando y algunas que mm, en teoría o en apariencia no vienen del mundo de los caballos y que bueno, sienten amor y pasión y tienen una cierta edad, dependiendo, hay algunas personas jóvenes o hay otras personas que luego de sus actividades profesionales ahora se quieren dedicar a los caballos? ¿Cuál sería ese consejo, Fari, que tú les darías a estas personas que quieren incursionar en este hermoso mundo y tal como lo refieres tú en este nuevo estilo de vida? Bueno, principalmente que tengan mucho respeto por el caballo, que tengan la intención de aprender, porque lo más importante es tener eso. O sea, siempre que alguien me pregunta o quiere venir a tomar un curso conmigo, me pregunta, ¿qué tengo que llevar para el curso? Yo le digo, ganas de aprender. Y de caballos nunca se termina de aprender. Dice por ahí mi amigo y mi maestro de etología, Felipe Lleras, de caballos no saben ni las yeguas.
Entonces, es un aprendizaje interminable. Tener la mente abierta, creo que es lo más importante para adquirir todos estos conocimientos, para llenarte de conocimientos, buscar buenos asesores, buscar información, leer, vivir, convivir, observar, observarlos mucho, observar su comportamiento, observarlos con detenimiento, con detalle, eh, tratar de convivir con ellos en silencio, en su mundo, e incursionar en su mundo para comprenderlo mejor y buscar información para llenarse de razones para poderlos amar y utilizar y disfrutar de una manera de verdad sana y en armonía con con la naturaleza. Genial, mira que esto que nos estás contando, esto que nos has mostrado a lo largo de esta masterclass, pues yo veo que aplica en términos generales para todo, ¿no? Para aquellas personas que van a trabajar inclusive pie a tierra, eh, que son temáticas holísticas o vienen nuevas corrientes de muchos aprendizajes, pero es fundamental eso que tú acabas de referir, el respeto y es a través de ese conocimiento y sobre todo esa intención de querer realmente aprender. Acá voy a leer Sí, algo que acaban de escribir. Es Jorge Rubio. Gracias a la Fundación por el Espacio y también a la doctora Farid por compartirnos su conocimiento, sus conocimientos. Muy interesante ver plasmados esos saberes desde diferentes puntos de vista y desde diferentes lugares del mundo. Vamos a hacer una pausa acá en la grabación. Vamos acá.